¿Qué le ocurrió a este hombre que a partir de ahí fue una persona diferente? Lo primero es que él oyó su palabra, oyó la palabra de Dios y temió. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con la presencia del Señor, tenemos que temer. ¿Por qué viene un miedo, viene un temor? Y eso lo hemos visto en muchos profetas que han tenido encuentro con Dios, que cuando el Señor se les revela y cuando Dios le habla, tienen un temor. Porque en la presencia del Señor, lo primero que llega a nuestra mente es nuestro pecado, nuestra falta, lo que hicimos que ofende el nombre del Señor. Es lo primero que llega a nuestras vidas. Y eso nos hace temer porque estamos en la presencia de un Dios santo. Y ese es el tema del libro de Levítico, de cómo un Dios tan santo puede relacionarse con una raza de hombres y de mujeres pecadoras y que le faltan. Y por eso vino temor en la vida de Habacuc. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Dios, ese temor viene a nuestras vidas. Pero ese temor lo que nos anuncia es que Dios es tan grande y tan misericordioso que sin importar nuestra condición, Él aún así nos ama y nos quiere. Él aún así derrama su poder, derrama su gracia a través de Jesús por nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Conocer a nuestro Señor. Es imposible que pueda ocurrir un avivamiento a personas que primero no han conocido a Dios, que primero no han doblegado sus rodillas y su vida delante de nuestro Señor. Y es necesario conocer dos cosas que son las que producen el avivamiento de Dios en nuestras vidas. Lo primero es su palabra, ya sea oír su voz audible o que Él nos hable a través de la Biblia. Y todas las reformas, todos los avivamientos han comenzado con estas dos cosas. Primero, con la palabra de Dios y segundo, con buscar su rostro en oración. Y cuando estas cosas escasean en nuestras vidas, pues entonces nos vamos desanimando poco a poco. Y por eso, en el verso 2, escuchemos lo que dice el profeta. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y otras traducciones omiten la palabra obra y dicen aviva tu pueblo, aviva tu iglesia en medio de los tiempos, porque nosotros necesitamos ser avivados por Dios en medio del tiempo. ¿Y por qué el profeta usa esta expresión, tiempo? Porque nosotros no siempre estamos iguales. Tenemos un tiempo de mucho fuego. A veces tenemos un tiempo donde ya el fuego se ha ido y lo que queda es humo. En otras ocasiones tenemos un tiempo donde ya no hay humo, lo que hay es ceniza. Pero sin importar cómo nos encontremos, Dios quiere avivarnos en medio del tiempo. Dios quiere avivarnos en medio de nuestras circunstancias. Y el tiempo a veces nos hace creer que las cosas van a salir mal. Y es lógico que cuando uno ve que el cielo está nublado, es lógico pensar que va a llover. Pero también creemos en el Dios que cuando el cielo está nublado, si Él quiere, no llueve. Creemos en aquel Señor que puede cambiar nuestro panorama sin importar cuál sea. Y por eso es que nosotros tenemos que entender en qué tiempos vivimos. Porque Dios no se sujeta al tiempo. Por eso Dios no envejece.
porque el tiempo a él no lo afecta. Pero a nosotros el tiempo sí nos afecta. El tiempo nos hace envejecer. El tiempo nos hace madurar. Nos hace crecer. También el tiempo nos hace cambiar, para bien o para mal. Pero nosotros no estamos llamados a vivir una vida conforme a las corrientes mundanas que vienen de tiempo en tiempo. No, estamos llamados a que en medio del tiempo nos dejemos avivar por el Señor. A que en medio del tiempo dejemos que Dios sea nuestra guía, nuestra esperanza, nuestra fuente de poder, nuestra fuente de alegría. Y que no dejemos que el tiempo nos consuma a nosotros, sino que sin importar lo que esté ocurriendo, nos apoyemos en nuestro Señor. Ahora, cuando la obra de Dios es avivada, cuando los siervos del Señor son avivados, cuando la obra del Señor está en decadencia, eso también nos indica que hay una decadencia en la vida de los hijos de Dios. Y cuando nuestra vida se aviva, entonces también la obra del Señor es avivada. Y por último, en medio de los tiempos, hazla conocer. Ahora, ¿para qué Dios va a avivar su iglesia? Para dar a conocer su nombre y su salvación a toda la humanidad. Porque a través de lo que nosotros mostramos de Dios, muchas personas van a conocer a Cristo. Muchas personas van a venir a los pies del Señor. Y Dios nos tiene a nosotros como luz, como hijos de luz, que tenemos que alumbrar para que otros encuentren el camino que es Cristo. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué el profeta hace esta expresión? Que en la ira Dios se acuerde de su misericordia. Lo primero es que los hijos de Dios no somos hijos de ira. No somos hijos de perdición. No. Y cuando el Señor vaya a derramar su ira sobre el mundo, Dios la va a derramar sobre aquellos que no le conocen. Entonces a nosotros Él nos va a librar de vivir su ira, de padecer su ira. Por eso el profeta le dice, acuérdate de la misericordia cuando llegue tu ira. Porque la misericordia de Dios es lo que nos ha hecho escapar de la ira. Y dice un escritor que el Señor, cuando nos salvó a través de Cristo, no solamente nos salvó del pecado, también nos salvó de padecer su ira. Y la ira del Señor en su momento será derramada. Pero todos aquellos que hemos creído en Cristo podemos estar tranquilos, porque no somos hijos de ira. Y Dios no nos puso en este mundo para condenarnos, sino para salvación. Entonces, de una u otra forma, Dios nos muestra a nosotros que tenemos que permanecer fiel y tenemos que permanecer firmes para que no nos salgamos de su gracia y para que cuando venga el momento de la ira, nosotros estemos del lado del Señor y no seamos los hijos de ira. Y de hecho sea de paso, nosotros no somos hijos de ira.
Y Dios quiere a sus hijos, a los cuales Él por su misericordia nos salvó a través de Cristo. Dios quiere que nosotros permanezcamos bajo su misericordia y que no dejemos que los tiempos hagan morir lo que Dios hizo por nosotros. No dejes que el tiempo, que las circunstancias de tu vida maten la obra que Cristo hizo por ti en la cruz. Avívate. Dile al Señor que te avive, que te hable. Dobla tus rodillas y habla con Dios. Abre tu Biblia y deja que Dios te hable a través de ella, para que tu vida sea avivada en medio de los tiempos.